y este es un viernes de aperitivo, donde cada viernes compartimos momentos y platicamos respondiendo a preguntas en general. ¿Prefieres seguir contenido visual? Puedes seguirme tanto en Facebook, Instagram y YouTube como Viajando con Luz. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo les saludo, soy Luz, soy una peruana viviendo en Italia. Hoy voy a compartir algo muy importante que me ha servido durante todo este proceso de 1 año y medio aquí, y es del libro de Andrea Mayoral, que se titula Lejos de casa. ¿Y de qué se trata? Ella nos habla de un duelo no solo personal o dedicado a los migrantes, un duelo que podemos pasarlo por una pérdida familiar o por una pérdida de un ser querido, de un amigo, amiga, un duelo porque como seres humanos, ella nos dice, estamos con ese miedo, ese temor del cambio. Un cambio nos lleva a una perspectiva de algo bueno, algo positivo. Ella las divide en la novedad, enamora, después la primera decepción, choques culturales, la lucha contra la nostalgia, el guerrero que llevamos por dentro, la magia del amor, un extraño en su propia tierra. Estas etapas en cada una nos da algunos tips, algunas formas de cómo sobrellevar tanto del lado familiar, por el lado de tus amigos, en este caso Perú. Ahí tengo todos mis amigos, toda mi familia, mis sobrinos. Al igual, si tú te mudas de una ciudad a la provincia por motivos de trabajo, motivos familiares, también es mencionado en el libro. Y es así que si estás pensando en emigrar, es muy probable que estés pasando por una etapa cero, que consideres salir de tu país y que pueda ser muy difícil para los demás, en este caso tu familia, y quizás para ti no. Tienes que mantener ese pensamiento positivo que te será de gran ayuda en las siguientes etapas de este viaje. Pero si ya estás en el extranjero, dependiendo del tiempo que lleves allí, sentirás que esta etapa es un poco lejana y distante, como si hubiera sido un sueño que alguna vez experimentaste como muy real. Pues no pierdas de vista estas sensaciones y esos deseos para salir hacia horizontes nuevos, primeras ilusiones que fueron las bases para ese cambio. Ahora ese eslabón con lo que puedes llegar a conseguir una vez te adaptes positivamente en el extranjero. Hablando de la primera etapa, ¿quién no se ha sentido súper feliz de probar un nuevo restaurante, de cambiar tu closet, tu ropa, probar nuevos colores? ¿Quién no ha sentido ese entusiasmo, esa sensación de ver algo nuevo? Nosotros como seres humanos nos sentimos entusiasmados y positivos cuando experimentamos anécdotas y momentos, hasta la música nueva, y es algo que nos motiva cada día. En esta parte te quiero decir que no solo nos enfoquemos en el lado de migrante, todos tenemos ese pedacito que nos enamora, o esa comida que nos dice, ay, qué rico sabor, lo quiero volver a probar. Todas esas pequeñas cosas, la suma de cosas que nos va a poder dar ese empujón para poder avanzar. Y es así que en el libro yo había señalado una parte muy importante de esta etapa. Dice, si deseas prolongar esta etapa de enamoramiento, lo mejor que puedes hacer es ver la vida con ojos de niño. Lo mismo sucede en tu relación con tu país de acogida. Solo si alimentas el amor por este país, por su cultura, sus habitantes y su idioma, lograrás tener un vínculo positivo con él y regresar de vez en cuando con gran intensidad a esta primera etapa, ¿ok? Aquí la psicóloga recalca muy importante que nosotros somos responsables de nuestra decisión. Nadie nos ha amenazado. Nosotros somos libres de regresar a nuestro país. Somos libres de qué decisión tomar en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que asumir esta responsabilidad de adaptarnos y buscar la felicidad en esta nueva realidad. Y para contarles, amigos, estas son etapas que se viven cada día. Al pasar la etapa de la decepción, al inicio vas a encontrar cosas que son muy diferentes. Una de ellas, por ejemplo, las licuadoras que les comenté en uno de los videos en YouTube, que son chiquitas pero también se pueden encontrar grandes. Fue una diferencia
en el tamaño de los vasos. Acá todo es demasiado pequeño para nosotros que somos de Latinoamérica. Todo lo compramos en grande, ¿no? Existe también en ciudades donde hay negocios donde se puede comprar a cantidad y al por mayor. Igualmente el sabor de la pasta, el sabor de la receta peruana, si uno quiere hacerlo, para adaptarse utiliza los ingredientes que tiene a la mano. Hay muchas cosas que tú quizás lo puedas sentir, no solo en forma de migrante, sino también si has dejado tu casita para irte a la ciudad porque hay más oportunidades de trabajo. En ese caso también vas a sentir el sabor, cambia mucho. Por ejemplo, cuando yo dejé Lima para mudarme a Arequipa, cambió mucho porque estamos hablando de altitud. La altitud de Lima son de 1000 y tantos y en Arequipa era de 2400. Era bonito porque también te das a entender de que cuando hervías la tetera del agua, hervía con más tiempo, se demoraba mucho más. El frío era mucho más intenso, había lluvia fuerte y también había truenos, relámpagos, algo que en una ciudad como Lima no existe, pero últimamente sucedió. Entonces muchas personas se asustaron. Yo, como siendo limeña, aún me asusta el ruido ese de los truenos, eso. Igual a mi marido, como acá en Italia no existe el temblor, existe solo en ciertas zonas de Italia, pero en donde nosotros estamos no existe. Entonces para él era casi como una tortura, se asustaba demasiado cuando había un temblor, un terremoto, bueno, un temblor así para nosotros de 5 grados, él lo sentía mucho más fuerte, obviamente estaba más asustado. Es igual lo que yo siento con los truenos y con los relámpagos. Pero esas decepciones pueden darnos una parte de nostalgia, no solo la nostalgia de nuestros padres que nos extrañan o nuestros amigos, sino un distanciamiento, una nostalgia que la psicóloga, siendo colombiana, casada con alemán, si no me equivoco, también lo pasó, que puede llegar a grados a una depresión y hasta terapias. No queremos asustar a las personas que me están escuchando, pero se puede controlar la nostalgia. Una de ellas es buscar compañía, buscar personas que nos hablen sobre nuestros sentimientos que experimentamos en ese momento. Y otra manera es visualizar los puntos positivos de esta nueva vida que hemos elegido. Podemos escribir una lista de los motivos, de los lugares favoritos a donde podemos ir, de las comidas, y contar esto a nuestros familiares, a nuestros amigos en un futuro. Bien, me ha pasado últimamente que mi familia o mis hermanos han dicho: es que tú no estás viviendo aquí, tú no ves y tú no sabes, y te enteras las noticias después de un mes o de varias semanas, y llega un momento en que uno piensa: me están excluyendo de mi familia, porque no me están contando todos los días lo que hacen. Obviamente nosotros no, como cultura, no vamos a contarles lo que yo hago o lo que ellos hacen todos los días. Llega un momento en que dices que te excluyen. Me ha pasado también cuando estaba en Arequipa, cuando dejé Lima y estuve en Arequipa 2 años, también me pasó. Existe amigos y amigas que también no te escriben y te dejan de hablar. No significa que te han olvidado, simplemente en el libro prácticamente dice que como llevas otro ritmo de vida, en este caso otro horario, de diferencia de horario, que también es en contra, buscar los horarios adecuados para podernos comunicarnos con nuestras personas queridas, ¿no? Entonces, buscar esa compañía, organizar esos horarios, porque gracias a la tecnología podemos hacer videollamadas, mensajes de texto, y gracias a eso podemos sentirnos, apaciguar la nostalgia de todas las cosas que extrañamos. Pasando esa etapa, obviamente va a ocurrir pensamientos muy negativos, como los cuales regresar a tu país, tomar el primer avión y regresar, dejar todo. No, en esta etapa es muy importante recordarnos, por eso les dije la lista, el motivo por
qué tú llegaste aquí. En mi caso, yo migré por amor, porque ya mi pareja estuvimos 5 años en Perú, entonces ya queríamos formar una familia aquí. De igual forma, por circunstancias de la pandemia, perdimos el trabajo. Me llevo muy bien y es un gran apoyo tener a una persona que hable tu mismo idioma, y si no hablas el mismo idioma de tu pareja, se llega a tener esa química que debe ser en una pareja, ese apoyo de quizás estás en esto. Nos recomienda de que mantengamos la guardia siempre en alto, porque la nostalgia ataca sin previo aviso, ¿no? Pero hay esa esperanza, ¿no? Acá dice, lo que en un comienzo se veía como un enemigo difícil, con los años se convierte en un enemigo envejecido. O sea, el enemigo es la nostalgia, sin fuerzas para luchar, y el camino estará abierto y libre para que disfrutes en plenitud tu vida en el extranjero. Igual forma, la nostalgia nos ataca a todos, amigos. Recordamos a nuestro abuelito, nuestra abuelita, recordamos a un amigo que falleció, o recordamos una situación, un sentimiento de que ya no existe, que ya no está, que ya rompimos esa amistad, o no la volvemos a hablar porque nos hizo daño, o etcétera. Recordamos cosas negativas. Entonces esa nostalgia puede llegar sin previo aviso. Una nostalgia que podemos manejarla a rodearnos de personas con otra mentalidad más positiva, o si no tenemos eso a la mano, podemos también buscar ayuda en internet, compartir las mismas experiencias. Por eso digo que esto es muy importante. Son todas mujeres, todas son profesionales, y soy de bachiller de administración con mención al marketing. Entonces a mí me gusta mucho mi carrera que elegí, pero igual migrando a un país que no es nuestro, obviamente las posibilidades son menos. Ella nos recomienda esto, y también nos recomienda involucrarnos con el idioma, que es muy importante. Por eso nos vamos a la etapa del guerrero que llevamos todos dentro. Todos tenemos ese coraje, esa valentía cuando vivimos en el extranjero. Estamos más propensos a tener otras perspectivas de nosotras mismas y de los choques culturales que podemos tener. Pienso que yo me encuentro en esta etapa, en la etapa del guerrero, en la etapa donde reconocemos que estamos en una dualidad cada día, donde nos sentimos orgullosos de pertenecer a dos culturas, y que quizás para el resto no es importante, pero tú que me estás escuchando y que estás en el extranjero, que has dejado todo, no te sientas mal, no te sientas que has fallado siendo profesional, que has estudiado, en cualquier situación que te encuentres. Vamos a encontrar personas que han pasado por lo mismo, quizás mucho peor. Por eso, como ella, que es experta en inmigrantes latinos, en muchas ocasiones nuestros hobbies se convierten en un sustento. El hobby que yo empecé en el 2012 era del tejido. Yo ya había empezado un canal de YouTube que se llama Lutepi Collection. Llegando aquí hice otro canal que se llama Viajando con Luz. Este podcast de viernes aperitivo no quiero tampoco aburrirlos, lo hago más para exteriorizar vocalmente. Por eso que quizás ese hobby de dibujo o de pintura, teatro, baile, quizás te sirva aquí. Hay que esforzarnos y puede ser una herramienta de trabajo. Hago contenido digital no solo en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, y por eso espero que se dé algo muy más importante de lo que estoy haciendo ahora. Obviamente el idioma no lo podemos ver como una barrera, es un desafío. Tienes que motivarte cada día, un desafío a aprender una palabra para poder avanzar en el proyecto, en los objetivos que tú tienes. Espero les haya gustado este podcast de un viernes de aperitivo. Si quieres ver más contenido visual, me puedes buscar en YouTube como Viajando con Luz. Y como siempre, a seguir adelante, que sí se puede. Ahí vamos por una pizza. Aperitivo, bro. Amici. Amici.